Durante años, el nombre de Shakira ha estado asociado no solo al éxito musical global, sino también a una narrativa personal que mezcla amor, sacrificio, fama y resiliencia. Sin embargo, hay momentos en la vida de una estrella en los que el brillo del escenario no logra ocultar las grietas internas. Y fue precisamente en uno de esos momentos donde comenzó a escribirse una historia que, 4 años después de una ruptura mediática, sigue generando preguntas, interpretaciones y ahora, finalmente, confesiones. La separación entre Shakira y Gerard Piqué no fue simplemente el final de una relación sentimental. Fue un terremoto emocional seguido en tiempo real por millones de personas alrededor del mundo. Pero como ocurre con todas las historias profundamente humanas, lo que se ve en la superficie rara vez coincide con lo que realmente sucede en el interior. Cuando Shakira y Piqué hicieron pública su relación, el mundo los percibió como una pareja casi perfecta. Ella, una artista global con una carrera consolidada. Él, un futbolista exitoso vinculado al FC Barcelona. Su unión simbolizaba la fusión entre dos mundos, el espectáculo y el deporte. Durante más de una década, construyeron una vida en común que parecía sólida. 2 hijos, proyectos compartidos, apariciones públicas que transmitían complicidad. Sin embargo, como ha señalado la propia Shakira años después, la estabilidad que mostramos no siempre reflejaba lo que sentíamos. Esta frase, aparentemente simple, esconde una profundidad inquietante. ¿Cuánto de lo que vimos fue real? ¿Y cuánto fue una construcción, quizás inconsciente, para sostener una imagen? Según fuentes cercanas y análisis posteriores, el distanciamiento no fue repentino. Fue un proceso lento, casi imperceptible al inicio. Shakira, en entrevistas recientes, ha dejado entrever que hubo señales que decidió ignorar. No quería ver lo que estaba pasando, confesó en una conversación íntima con periodistas culturales. Cuando amas profundamente, haces todo lo posible por mantener viva la historia, incluso cuando ya está herida. Aquí comienza uno de los elementos más interesantes desde el punto de vista psicológico: la negación emocional. En relaciones de larga duración, especialmente bajo presión mediática, es común que una de las partes, o ambas, opte por mantener la ilusión de normalidad. Para Shakira, esa ilusión estaba ligada no solo al amor, sino también a su identidad como madre, pareja y figura pública. La ruptura no era solo sentimental. Implicaba un cambio radical en todas las dimensiones de su vida. Uno de los factores que más influyó en el desarrollo de la situación fue la constante atención mediática. Cada gesto, cada aparición, cada silencio era interpretado, amplificado y debatido. Shakira ha explicado que, en muchos momentos, sentía que no tenía espacio para procesar sus emociones de forma auténtica. Era como vivir dentro de una vitrina, dijo. Incluso el dolor se convertía en espectáculo. Esta afirmación abre una reflexión importante sobre el costo psicológico de la fama. Mientras que una ruptura en una pareja normal se vive en la intimidad, en su caso se convirtió en un fenómeno global. Y eso cambia completamente las reglas del juego emocional. Cuando finalmente se confirmó la separación, el impacto fue inmediato. No solo para los fans, sino también para la industria mediática, que encontró en esta historia un tema de enorme interés. Pero lo que en ese momento parecía el final de un capítulo, en realidad era el comienzo de un proceso mucho más complejo. Shakira ha revelado que, tras la ruptura, experimentó una mezcla de emociones: tristeza, rabia, confusión, pero también una inesperada claridad. Fue como despertar, confesó. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a ver las cosas tal como eran. Esta claridad, sin embargo, no llegó de inmediato. Fue el resultado de un proceso largo, marcado por la introspección, el dolor y la reconstrucción personal. Uno de los aspectos más comentados en aquel momento fue el silencio de Shakira. Mientras los rumores circulaban y las especulaciones crecían, ella optó por no responder de forma directa.
Muchos interpretaron este silencio como debilidad o estrategia mediática. Pero según sus propias palabras, fue una necesidad. Necesitaba protegerme, explicó. Había demasiadas voces afuera. Tenía que escuchar la mía. Este silencio, lejos de ser vacío, estaba lleno de significado. Era un espacio de reconstrucción, un intento de recuperar el control sobre su propia narrativa. Con el paso del tiempo, Shakira comenzó a transformar su experiencia en arte. Sus canciones posteriores a la ruptura no solo fueron éxitos comerciales, sino también documentos emocionales. Cada letra, cada frase, parecía contener fragmentos de una verdad que aún no se había dicho completamente. Los expertos en análisis cultural han señalado que su música en esta etapa refleja una evolución significativa, de la idealización del amor a una visión más compleja, incluso crítica. Pero incluso en esas canciones, había algo que seguía oculto. Una capa más profunda de la historia que, según ella misma ha reconocido recientemente, no estaba lista para compartir en ese momento. 4 años después de aquella ruptura que sacudió al mundo del entretenimiento, Shakira ha decidido hablar con una honestidad que sorprende incluso a sus seguidores más fieles. No conté toda la verdad, admitió. No porque quisiera mentir, sino porque no estaba preparada. Esta confesión marca un punto de inflexión, no solo en su narrativa personal, sino también en la forma en que entendemos toda la historia. Porque si algo ha quedado claro es que lo que vimos, los titulares, las canciones, las declaraciones, era solo una parte del relato. La pregunta ahora es, ¿qué es lo que realmente ocurrió? Durante 4 años, esa verdad permaneció fragmentada, dispersa en entrevistas, canciones y gestos aparentemente insignificantes. Pero ahora, con el paso del tiempo, las piezas comienzan a encajar. Toda gran ruptura tiene un momento clave, un instante preciso en el que la sospecha se convierte en certeza. En el caso de Shakira, ese momento no fue explosivo ni dramático en apariencia. Fue silencioso, pero definitivo. Hay un punto en el que ya no puedes seguir negando lo evidente, confesó recientemente. Según reconstrucciones periodísticas y declaraciones indirectas, Shakira comenzó a percibir cambios en la actitud de Gerard Piqué meses antes de la separación oficial. Ausencias más frecuentes, distanciamiento emocional, una desconexión difícil de explicar. Pero lo más revelador no fue lo que ocurrió, sino cómo ella reaccionó. Mi primera reacción no fue confrontar, explicó. Fue entender. Este detalle es crucial. En lugar de actuar desde la impulsividad, Shakira optó por observar, analizar, intentar comprender. Una actitud que, desde el punto de vista psicológico, refleja tanto madurez emocional como una profunda necesidad de preservar la relación. Mucho se ha hablado sobre la supuesta infidelidad que marcó el final de la relación. Sin embargo, la propia Shakira ha dejado claro que la verdadera herida no fue solo el acto en sí, sino todo lo que lo rodeaba. La traición no es eso va lo que significa. Y dijo. En este sentido, el impacto fue múltiple. Ruptura de confianza, no solo en la pareja, sino en la percepción de la realidad compartida. Desmoronamiento de la identidad. Después de años construyendo una vida en común, la separación implica redefinir quién eres. Exposición pública del dolor. Cada detalle era analizado, comentado, amplificado. Para una figura global como Shakira, estos elementos se intensifican. No hay espacio para el anonimato, ni para el duelo en privado. El miedo a perderlo todo. Uno de los aspectos más sorprendentes de sus recientes declaraciones es la admisión del miedo. No solo al abandono, sino a las consecuencias de la ruptura. Sentía que todo podía desmoronarse, confesó. Este todo incluía su familia, la estabilidad de sus hijos, su imagen pública, incluso su propia carrera. Aquí se revela una dimensión menos visible de las celebridades. Su vulnerabilidad. A pesar del éxito, del reconocimiento y del poder económico, enfrentan los mismos temores básicos que cualquier persona. Y en muchos casos,
esos temores son incluso más intensos debido a la presión externa. Uno de los elementos más importantes y menos comprendidos en cualquier ruptura son las decisiones invisibles, aquellas que no aparecen en los titulares, pero que determinan el curso de los acontecimientos. Shakira ha insinuado que tomó varias decisiones clave antes de hacer pública la separación. Intentar reconstruir la relación, proteger a sus hijos del conflicto, evaluar el impacto mediático, prepararse emocionalmente para el cambio. Intenté salvar lo que teníamos, dio. No fue una decisión impulsiva. Esta afirmación desmonta una narrativa simplista. No se trató de una ruptura repentina, sino de un proceso largo, lleno de intentos, dudas y sacrificios. Toda historia llega a un punto sin retorno. En el caso de Shakira, ese momento no fue una escena dramática, sino una comprensión interna. Hubo un día en el que entendí que ya no podía seguir, dijo. Este tipo de revelación suele ser más poderosa que cualquier confrontación. Es el instante en el que la realidad se impone sobre el deseo, en el que la aceptación reemplaza a la negación. Y, paradójicamente, también es el inicio de la liberación. Uno de los temas más interesantes, desde el punto de vista periodístico, es la diferencia entre la historia que se contó públicamente y lo que realmente ocurrió. Durante meses, los medios construyeron una narrativa basada en rumores, filtraciones, interpretaciones. Pero como ha quedado claro, esa narrativa estaba incompleta. La gente cree que sabe la historia, comentó Shakira, pero solo conoce una parte. Esta frase resume el núcleo de este capítulo. La distancia entre percepción y realidad. Otro elemento que Shakira ha revelado recientemente es la presencia de la culpa. Una emoción que, en teoría, no debería estar asociada a alguien que ha sido traicionado. Y sin embargo, lo estaba. Me preguntaba qué había hecho mal, confesó. Este fenómeno es común en relaciones largas. La persona afectada no solo procesa el dolor, sino que también cuestiona su propio papel en la situación. Desde una perspectiva psicológica, esto refleja una tendencia a internalizar el conflicto, a buscar respuestas dentro de uno mismo incluso cuando las causas son externas. A pesar del dolor, este momento también marcó el inicio de un cambio profundo. Shakira ha descrito esta etapa como un proceso de reconstrucción. Redescubrir su identidad fuera de la relación, reconectar con su creatividad, replantear sus prioridades. Perdí mucho, pero también encontré algo que no sabía que había perdido. A mí misma. Esta frase no solo es poderosa desde el punto de vista emocional, sino también simbólico. Representa el paso de la dependencia a la autonomía, de la pérdida a la transformación. Y sin embargo, incluso en este punto, hay algo que sigue sin revelarse completamente. Porque la confesión de Shakira no se limita a reconocer lo que ocurrió, sino también a admitir lo que no dijo en su momento. No conté toda la historia, reiteró. Había cosas que necesitaban tiempo. Este tiempo es clave, no solo como distancia emocional, sino como herramienta de comprensión. 4 años después, la historia ya no se ve desde el dolor inmediato, sino desde la perspectiva. Y es precisamente esa perspectiva la que permite que la verdad emerja. Completa, compleja y finalmente, liberadora. Tras la ruptura con Gerard Piqué, el mundo esperaba declaraciones, entrevistas, explicaciones. Pero lo que recibió fue algo muy diferente. Canciones. Y no eran canciones cualquiera. Eran piezas cargadas de emoción, de ironía, de crítica y sobre todo de verdad. La música fue mi terapia, confesó. Era la única forma en la que podía decir lo que realmente sentía. Desde una perspectiva periodística y cultural, esto marca un cambio clave. Shakira deja de comunicarse como figura pública y empieza a hacerlo como narradora de su propia historia. Las canciones como documentos emocionales. Cada lanzamiento posterior a la ruptura fue interpretado como un capítulo de su historia personal. Los fans y los analistas comenzaron a leer sus letras como si fueran confesiones codificadas. Y en muchos casos lo eran. Las canciones reflejaban la traición, la decepción, la rabia contenida, pero también la recuperación de la autoestima. Este fenómeno no es nuevo en la música, pero en el caso de Shakira, adquiere una dimensión global.
Sus canciones no solo cuentan una historia personal, sino que conectan con millones de personas que han vivido experiencias similares. Uno de los aspectos más interesantes de esta etapa es la evolución del tono. Al principio, las canciones transmiten dolor, pero poco a poco ese dolor se transforma en algo diferente: poder. No quería quedarme en el papel de víctima, explicó. Quería recuperar mi voz. Este cambio es fundamental. En lugar de definir su historia como una pérdida, Shakira comienza a reinterpretarla como un proceso de crecimiento. Y aquí aparece un concepto clave: el empoderamiento narrativo. Es decir, la capacidad de reescribir tu propia historia desde una posición de fuerza. El impacto global. Cuando lo personal se vuelve universal, las canciones de Shakira no solo tuvieron éxito comercial, se convirtieron en fenómenos culturales. Millones de personas se identificaron con sus letras. Mujeres de diferentes países, edades y contextos encontraron en su historia un reflejo de sus propias experiencias. Esto demuestra algo importante. La autenticidad tiene un poder enorme. Cuando una figura pública se muestra vulnerable de forma genuina, rompe la barrera entre celebridad y audiencia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de polémica. Algunos sectores criticaron la forma en que Shakira abordó su historia en la música. Se habló de exposición excesiva, de convertir lo privado en espectáculo. Pero desde una perspectiva más profunda, estas críticas revelan un debate más amplio. ¿Hasta qué punto una persona, especialmente una artista, tiene derecho a contar su propia historia? Shakira respondió de forma clara: es mi vida, es mi historia, y tengo derecho a contarla. Esta declaración no solo es una defensa personal, sino también una afirmación de autonomía. Más allá de la música, este periodo marcó un proceso de reconstrucción interna. Después de años definiéndose en parte como pareja, Shakira comenzó a redefinirse como individuo. Este proceso incluyó redescubrir su independencia, replantear sus prioridades, reconectar con su esencia artística. Tuve que volver a conocerme, dijo, y no fue fácil. Desde el punto de vista psicológico, este tipo de reconstrucción es fundamental tras una ruptura significativa. Implica no solo superar el pasado, sino también construir una nueva versión de uno mismo. Uno de los elementos más importantes en esta etapa fue su rol como madre. Shakira ha sido muy clara al respecto. Sus hijos fueron una de sus principales motivaciones para seguir adelante. Ellos fueron mi ancla, confesó. Este aspecto añade una capa adicional de complejidad a la historia, porque no se trata solo de una mujer enfrentando una ruptura, sino de una madre intentando proteger y guiar a sus hijos en medio de una situación difícil. La resiliencia como motor. Si hay una palabra que define esta etapa, es resiliencia. La capacidad de adaptarse, de resistir, de transformarse. Pero en el caso de Shakira, la resiliencia no es pasiva. Es activa, creativa, visible. Se manifiesta en su música, en sus decisiones, en su forma de enfrentar la narrativa pública. Y esto la convierte en algo más que una artista, en un símbolo. La verdad entre líneas. Y sin embargo, incluso en medio de esta explosión creativa, hay algo que sigue siendo parcial. Porque como ella misma ha admitido, sus canciones no cuentan toda la historia. Digo mucho, pero no todo, reconoció. Este detalle es clave. Nos recuerda que, aunque la música puede ser una forma poderosa de expresión, también tiene límites. Hay verdades que no se pueden cantar fácilmente. Verdades que requieren tiempo, distancia y, sobre todo, el preludio de la confesión final, del silencio a la expresión, del dolor al poder, de la confusión a la claridad. Pero aún no hemos llegado al núcleo de la historia, porque lo que Shakira ha compartido hasta ahora, en canciones, entrevistas y gestos, es solo una parte del relato. La verdadera confesión, la que ha permanecido oculta durante 4 años, está a punto de salir a la luz. Después del silencio, del dolor y de la transformación, llegamos al momento más esperado de esta historia: la confesión. Durante 4 años, Shakira construyó una narrativa pública cuidadosamente medida. Habló, cantó, insinuó,
pero nunca reveló completamente lo que realmente había vivido. Hasta ahora, había una parte de la historia que no podía contar en ese momento, admitió recientemente, porque no se trataba solo de mí. Esta frase marca el inicio de una revelación mucho más compleja de lo que muchos esperaban. Uno de los motivos principales por los que Shakira decidió guardar silencio sobre ciertos aspectos fue la presencia de terceros involucrados. No se trataba únicamente de su relación con Gerard Piqué, sino de un entorno más amplio. Su familia, sus hijos, personas cercanas cuya privacidad debía ser protegida. Cuando hablas, no solo hablas de ti, explicó. Hablas de todos los que forman parte de tu historia. Este detalle revela una dimensión ética de su silencio. No fue simplemente una estrategia o un mecanismo de defensa, sino también una decisión consciente de proteger a otros. Lo que realmente dolió. En su confesión, Shakira ha dejado claro que la herida no fue únicamente la infidelidad o la ruptura en sí. Lo que realmente la marcó fue algo más profundo. La sensación de haber construido algo durante años y descubrir que no era lo que creías. Esta frase resume el núcleo emocional de su experiencia. No se trata solo de perder a alguien, sino de perder la idea que tenías de esa persona, de la relación, incluso de ti misma dentro de esa historia. Desde una perspectiva psicológica, esto implica una doble ruptura. La ruptura externa, la relación. La ruptura interna, la percepción de la realidad. Y es esta segunda la que suele ser más difícil de reconstruir. El peso del tiempo. ¿Por qué esperó 4 años? Una de las preguntas más frecuentes ha sido, ¿por qué ahora? ¿Por qué esperar 4 años para decir lo que realmente ocurrió? La respuesta, según Shakira, tiene que ver con el tiempo como herramienta de comprensión. Necesitaba distancia, dijo. Cuando estás dentro del dolor, no puedes ver con claridad. Este punto es crucial. La distancia temporal permite procesar las emociones, reorganizar los recuerdos, comprender los eventos desde una perspectiva más amplia. Sin esa distancia, cualquier declaración habría sido parcial, impulsiva, posiblemente distorsionada por el dolor inmediato. La verdad más difícil, su propio silencio. Pero quizás la parte más impactante de su confesión no tiene que ver con lo que ocurrió, sino con lo que ella misma decidió hacer. Guardé silencio en momentos en los que quería hablar, admitió. ¿Por qué? Por múltiples razones. Para evitar un conflicto mayor, para proteger a sus hijos, para no alimentar la narrativa mediática, y en parte por miedo. Este reconocimiento añade una capa de complejidad a la historia, porque muestra que la verdad no solo fue ocultada por circunstancias externas, sino también por decisiones internas. Y eso implica una forma distinta de responsabilidad. Otro de los elementos revelados en esta etapa es el peso de la imagen pública. Shakira ha explicado que, durante mucho tiempo, sintió la necesidad de mantener una cierta narrativa, la de una mujer fuerte, la de una madre ejemplar, la de una artista que no se derrumba. Pero esa narrativa, aunque en parte real, también tenía un costo. A veces ser fuerte significa no mostrar lo que realmente sientes, dijo. Este conflicto entre la imagen y la realidad es uno de los temas más recurrentes en la vida de las celebridades. Y en este caso, fue un factor determinante en su silencio. Hablar ahora no es solo un acto de confesión, es también un acto de liberación. Decir la verdad es una forma de cerrar el ciclo, explicó. Este concepto es fundamental desde el punto de vista emocional. Mientras una historia permanece incompleta, sigue abierta. Sigue generando preguntas, dudas, interpretaciones. Pero cuando se completa, cuando se dice lo que no se había dicho, algo cambia. No se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo. Como era de esperar, sus declaraciones han generado una ola de reacciones. Apoyo masivo de sus seguidores. Análisis mediáticos. Debates en redes sociales. Pero lo más interesante no es la reacción en sí, sino lo que revela sobre la sociedad actual. Vivimos en una era en la que las historias personales se convierten en fenómenos colectivos, donde la línea entre lo privado y lo público es cada vez más difusa. Y en ese contexto, la confesión de Shakira no es solo una noticia. Es un evento cultural. Más allá de la ruptura, una historia de identidad,
Al final, esta confesión no trata únicamente de una relación que terminó. Trata de algo más profundo, de identidad, de verdad, de reconstrucción. Perdí una historia, pero encontré otra, dijo. Y esa nueva historia no está definida por la ruptura, sino por lo que vino después. La pieza que faltaba. Con esta confesión, la narrativa se completa. Lo que antes eran fragmentos, canciones, declaraciones, silencios, ahora forman un todo coherente. Pero incluso así, queda una última pregunta. ¿Qué significa todo esto en el presente? Porque una cosa es entender el pasado, y otra muy distinta es lo que haces con esa comprensión. Después de la confesión, llega el momento más importante de cualquier historia. El presente. Porque decir la verdad no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Para Shakira, estos 4 años no solo han sido un viaje a través del dolor y la reconstrucción, sino también una transformación profunda que redefine no solo su vida personal, sino su lugar en la cultura global. Una nueva Shakira más allá del mito. Durante décadas, Shakira ha sido vista como un ícono de la música latina, del éxito internacional, de la sensualidad y el talento. Pero hoy, su imagen ha evolucionado. Ya no es solo la artista, es también la mujer que atravesó una de las rupturas más mediáticas del siglo y decidió reconstruirse frente al mundo. Ahora sé quién soy sin necesidad de sostener nada que no sea real, afirmó. Esta frase marca un cambio radical. Antes, su identidad estaba parcialmente vinculada a su historia sentimental. Hoy, esa identidad es autónoma. Actualmente, Shakira vive una etapa que combina estabilidad emocional con reinvención profesional. Tras su separación de Gerard Piqué, reorganizó completamente su vida. Cambio de entorno, nuevas dinámicas familiares, nuevas prioridades. Pero lejos de retirarse o disminuir su actividad, ha hecho exactamente lo contrario. Ha intensificado su presencia artística. Este fenómeno es interesante desde el punto de vista sociológico. Muchas figuras públicas transforman las crisis personales en impulso creativo. Y en su caso, este impulso ha sido extraordinario. El legado. Más que música. Cuando se analiza la trayectoria de Shakira hoy, es imposible limitarla a su música. Su legado incluye una narrativa de resiliencia, un ejemplo de transformación personal, una conexión emocional con millones de personas. Sus canciones posteriores a la ruptura no son solo éxitos comerciales, son testimonios de una etapa vital, y eso las convierte en algo más duradero. Desde el punto de vista cultural, Shakira ha logrado algo poco común: convertir su historia personal en un fenómeno colectivo sin perder autenticidad. Uno de los aspectos más relevantes de esta historia es su impacto en cómo entendemos las relaciones hoy. La ruptura entre Shakira y Piqué no fue solo un evento mediático, fue un espejo. Reflejó temas que afectan a muchas personas. La fragilidad de las relaciones largas, el conflicto entre vida pública y privada, la dificultad de mantener la identidad dentro de una pareja y, sobre todo, mostró que incluso las historias que parecen perfectas pueden romperse. Esto genera una reflexión importante. El amor no es garantía de permanencia, pero la pérdida no es el final de la identidad. La resiliencia como mensaje universal. Si hay un mensaje central en esta historia, es este: la capacidad de reconstruirse. Shakira no solo superó una ruptura, la transformó en una oportunidad para redefinirse. Y esto tiene un impacto profundo en su audiencia, porque su historia deja de ser solo suya. Se convierte en una referencia, un ejemplo de que es posible empezar a variar. Nuevo bocieto cosita de Es posible transformar el dolor. Es posible encontrar fuerza en la vulnerabilidad. El futuro, ¿qué viene ahora? Desde una perspectiva de análisis y previsión propia del periodismo cultural, el futuro de Shakira se presenta en varias dimensiones. Evolución artística. Es probable que su música continúe explorando temas más personales, más introspectivos. Esta etapa ha abierto una nueva línea creativa que puede consolidarse en los próximos años. Consolidación de su narrativa personal. Ahora que ha dicho la verdad, Shakira tiene el control completo de su historia.
Y esto le permite construir una narrativa más coherente, más auténtica. Influencia cultural. Su experiencia la posiciona como una figura de referencia en temas que van más allá de la música. Relaciones, empoderamiento, identidad. Al final, todo vuelve a la confesión. Durante 4 años hubo una historia incompleta. Hoy, esa historia tiene una forma más clara. Pero lo más importante no es lo que ocurrió, sino lo que se ha construido a partir de ello. La verdad no cambia el pasado, dijo Shakira, pero cambia la forma en la que lo llevas contigo. Esta frase resume todo. La historia de Shakira no es solo la historia de una ruptura, es la historia de un silencio necesario, una verdad difícil, una transformación profunda. 4 años después, lo que parecía una caída se revela como un punto de inflexión. Y quizás esa sea la lección más importante. No todas las historias terminan cuando se rompen. Algunas apenas comienzan.